Bueno, nuevamente tengo el privilegio y yo les decía hace 15 días, inicié un tema y les decía que luego en 15 días terminaba porque no lo había terminado. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba el tema? ¿Quién? Sí, cicatrices, era muy bien, uy, son muy juiciosos. Bueno, resulta que esa parte se va a llamar Cicatrices 2, como las películas, ¿no? Entonces, Cicatrices 2, Cicatrices 1. Y les decía en el domingo hace 15 días qué significaba la palabra cicatriz y decía que hay dos definiciones según Google. Uno, señal o marca que queda en la piel después de cerrarse una herida. Dos, impresión profunda y duradera que deja en alguien un hecho doloroso. Voy a hacer un poquito el resumen para los que no estuvieron hace 15 días y puedan conectarse un poquito con lo que vamos a terminar hoy. Y les contaba que las cicatrices que vamos a hablar hoy, o que el tema propiamente, son aquellas cicatrices que nos han dejado en el alma. No las cicatrices de la piel, no aquellas raspaduras cuando nos hicimos niños, sino cuando, o aún de adultos, sino las cicatrices que tenemos en nuestro corazón. Y a mí lo que me impactó en esta definición de cicatriz es que habla que es una impresión profunda y duradera. O sea, que quiere decir que las heridas que se causan o las cicatrices que quedan son aquellas heridas que han sido causadas profundamente en nuestro corazón o en nuestra alma, en todo nuestro ser. Y les decía que la primera cicatriz que aparece en nuestra vida son las cicatrices que nos dejan aquellas personas que nos han hecho daño. Y les contaba la historia de José. José, un joven que primero que todo lo odiaba a sus hermanos, o sea, no lo odiaba el vecino porque le echaba la basura ahí, no, lo odiaba a sus hermanos porque él era el consentido de papá y porque José tenía sueños que a la final venían diciendo que sus hermanos y sus padres se iban a arrodillar delante de él. Por eso sus hermanos le tenían envidia y odio. Sus hermanos lo venden, sus hermanos se lo entregan a un pueblo diferente que es el pueblo de Dios. Y empieza José un arduo camino en donde llega luego a casa de Potifar, se convierte en faraón, luego, en mayordomo de Potifar, y luego de ser el mayordomo de Potifar va a la cárcel por 3 años gracias a la esposa de Potifar. Y resulta que José, después de estar 3 años en la cárcel, sale y se encuentra con el faraón para interpretarle 2 sueños. Los interpreta y termina siendo el segundo al mando del faraón. Pero la Biblia nos narra que José, todo lo que el faraón lo consultaba con José porque sabía que Dios estaba con José. Y resulta que José, ya siendo el segundo del faraón, ya uno de los que más mandaba en la tierra de Egipto, él tenía una herida del pasado. ¿Y cuál era la herida del pasado? Era el desprecio, el rechazo, el abandono de sus hermanos. No era cualquier herida. No lo había lastimado el compañero de clases, no lo había lastimado el vecino de toda la vida, lo había lastimado era su propia sangre. José tenía claro que él tenía que restaurar sus heridas. Así como muchos de nosotros pensamos, y yo creo que José también habrá pensado, que el tiempo cura las heridas. Y tiene algo de razón esa frase, el tiempo cura las heridas, pero yo le añado Dios y el tiempo. Si nosotros permitimos que Dios sane nuestras heridas, Dios lo va a hacer. Porque cuántas personas hay en este momento, no sé aquí de ustedes o aunque conozcan, que llevan 20, 30 años odiando a la misma persona por lo que le han hecho, ¿cierto? Han pasado tiempo, pero siguen enfrascados y enganchados en la misma raíz de amargura, en la misma falta de perdón. José tuvo que llorar mucho para poder perdonar a sus hermanos. Tuvo que doblar rodilla y decirle al Señor, yo quiero perdonar a mis hermanos. Porque cuando José ya terminó todo su proceso, él entendió lo que dice en Romanos 8:28. ¿Y qué dice Romanos 8:28? Que para los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando Dios dice en su palabra y hace énfasis en todas las cosas, es que todas las cosas nos ayudan a bien. No es que, es que a mí me pasó esto, es porque no, eso no me ayuda bien. Si nosotros volvemos y retrocedemos nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que a raíz de todo lo que nos ha pasado hemos podido madurar
hemos podido crecer, no físicamente, porque yo no crecí mucho, pero sí crecer en nuestra madurez emocional, espiritual, los que se comprometieron más con Dios y quieren seguir caminando delante de Dios, ¿sí? En todas esas áreas de sus vidas. José tuvo claro que tenía que dejar su pasado. Fue tan claro lo que José tuvo que llamó a su primer hijo Manasés, y si lo leemos en Génesis 41, 51, 51 y 52, dice, acá está, dice: José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y aquí quiero que enfaticemos en algo clave. Cuando José llama a sus hijos, y de verdad cuando nosotros somos padres, qué chévere sería que cuando los que no tienen hijos en este momento, cuando vayan a tener sus hijos puedan tener en claro de que los nombres tienen significados, ¿sí? Y tienen cosas que nosotros deberíamos llamar a nuestros hijos con esos nombres importantes, con esos significados, porque eso hace que todos los días nosotros lo llamemos a ellos como son, ¿sí? Pueden tener significados princesa de Dios, hay significados así en nombres, ¿no? El escogido de Dios, ¿sí? Entonces, esos nombres hacen que nosotros todos los días le llamemos a nuestros hijos en bendición. Y José llamó a su primer hijo Manasés, que significa: Dios hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. ¿Qué quiere decir? José tenía claro que a pesar de que estaba pasando el tiempo y los años, él sabía que tenía que olvidar y sanar esa herida de su pasado. No había podido enfrentarse con sus hermanos, pero él todos los días que llamaba a Manasés le decía: Dios me hizo olvidar mi pasado, Dios me hizo perdonar a mis hermanos, Dios me está ayudando a esto. Eso era lo que estaba haciendo José. Cada vez que llamaba a su hijo Manasés, estaba declarando en su vida que él iba a poder sanar esa herida, que él iba a poder cicatrizar ese dolor, que él no se iba a quedar ahí enganchado en esa amargura, en ese rencor, en ese odio. Y llamó a su segundo hijo Efraín: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y Dios es tan bueno. Yo cuando leía eso yo decía, porque José tenía su dolor, pero Dios dice que él hacía que todo lo que José hiciera fuese prosperado. Entonces él estaba recordando cada vez que llamaba a su hijo Efraín: Dios es el que me hace fructificar, no soy yo, es Dios el que me da el poder, es Dios el que me da la gracia. Entonces qué importante, José pudo sanar su corazón, pudo empezar a declarar desde mucho antes que volviera a encontrarse con sus hermanos que tenía que sanar esa herida. Y luego dice que se encuentra con sus hermanos. Eso ustedes los pueden leer en Génesis desde el 37 como hasta el 49, está la historia de José. Y empieza a decir que él los encuentra, llora, los abraza, los restaura, porque sus hermanos estaban asustadísimos cuando él se les mostró cómo era José, porque los hermanos no lo reconocían. Y los perdona y les dice: no les dé temor conmigo, porque yo entiendo que lo que esto pasó es para beneficio, porque si Dios no me hubiese traído hasta acá, ustedes hubieran muerto de hambre. Todo para los hijos de Dios nos ayudan a bien. Y eso fue lo que más o menos en resumidas cuentas fue hace 15 días que hablamos. Y hoy vamos a continuar, y la segunda cicatriz que vamos a ver es la cicatriz que yo hago y debo restaurar y restituir, porque siempre nosotros nos enfrascamos en decir: a mí me hacen daño, a mí me miran mal, solo a mí me han rechazado, yo soy el único que me pasa eso, a nadie más. Una vez me decía mi hija: ay mami, qué injusticia, yo no me acuerdo qué le estaba haciendo comer, y me dijo: qué injusticia lo que usted está haciendo conmigo. Y la chiquita, entonces yo llegué y le dije: ¿injusticia? Le dije yo: ¿quiere que la lleve a ver a la injusticia? La injusticia son los niños que nacen en este mundo y los padres no los desean y los dejan por ahí tirados. Eso es una injusticia. Y empecé a nombrarle injusticias a ella, que me quedó así. Yo le dije: ¿usted cree que eso es una injusticia, darle comer? Entonces dijo: no mami, sí, tienes razón. Porque muchas veces pensamos que nosotros somos los únicos que nos hacen la injusticia y nos sirven manjares y estamos quejándonos. Pero resulta que nosotros también cometemos esos errores y nosotros también dañamos
a otras personas. Y nos vamos a la historia de David. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 11. No lo vamos a leer totalmente, se lo voy a resumir. Y en 2 de Samuel, capítulo 11, está la historia del rey David. ¿Cuántos sabemos la historia del rey David? Todos aquí como la historia de José. Yo estoy como en la clase de iglesia infantil, enseñándoles un poquito de los grandes hombres de Dios de la Biblia. Y resulta que David fue un hombre de Dios que peleaba por Dios, el ungido de Dios y todo lo que Dios lo escogió. Y resulta que David llegó y ¿qué hizo? Una mañana se quedó durmiendo, pereciendo. Vio a una mujer desnuda, y eso lo dicen todo 2 de Samuel 11. Desnuda, la trajo, la codició, se acostó con ella y la echó para la casa. Ella tenía esposo y era Urías Eteo, un soldado del ejército de David. Al quedar Betsabé embarazada, ¿qué hace David? Vamos a traer a Urías del campo de batalla, lo emborrachó, Urías, muy fiel, llegó y se quedó en la puerta y no se acostó con la esposa del rey David. Y lo hizo 2 veces hasta que el rey David él mismo envió una carta con Urías Eteo al comandante del pelotón, digámoslo así, que lo dejara al frente de batalla y cuando fuese a venir los enemigos se retiraran para que lo mataran. Y así fue que murió Urías Eteo. Entonces, ¿cuántas veces en nuestro corazón ha entrado la codicia? Ha entrado como ese malos deseos que han hecho que nosotros matemos a aquellas personas que más amamos, ese egoísmo. David, yo no estoy hablando matar físicamente, estoy hablando matar emocionalmente, moralmente, el buen nombre de la persona, porque podemos matar todo eso, matar su ministerio, ¿sí? ¿Cuántas veces lo podemos haber hecho? Urías Eteo era un hombre fiel. Urías Eteo le decía a David, ¿y usted por qué no se quedó con su esposa? ¿Cómo se le ocurre, rey David? Yo estoy trabajando, en pocas palabras le decía, ¿qué tal yo acostándome con mi mujer y todos mis amigos soldados allá peleando? Eso no es justo. Era un hombre íntegro, era un hombre recto y David lo sabía. Y por su pecado, ¿qué hizo? Mató a una persona, hizo que matara. Y aquí sí vamos a leer, vamos a 2 de Samuel 12, del 1 al 6. Porque Dios envía personas que nos hablan. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que habría crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, mire qué bravo David, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el Señor tal hizo, es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Viene el hombre de Dios, viene el profeta Natán, y aquí muchas veces a nosotros Dios nos habla a través de profetas. Y es que el profeta no es solamente el que se para en la iglesia y dice, el Señor te dice tal cosa, porque es que a veces somos tan emocionalistas que queremos que Dios nos hable a través del profeta de la iglesia. O si viene un profeta de Puerto Rico, de otro país, queremos que nos hable él, porque si nos habla ese es palabra de Dios. Resulta que muchas veces nuestros profetas es nuestro esposo, es nuestra esposa, son nuestros propios hijos que nos están haciendo caer en cuenta del daño que estamos haciendo, de lo que estamos haciendo en contra de nuestro hogar. Es nuestro pastor, es nuestro líder, ¿sí? A veces, y estamos calladitos, ¿no? Entonces pensamos que solamente el profeta es el que viene y nos habla, pero resulta que el Señor a través de su palabra también nos habla. Y aquí viene Natán y le dice a David eso, él le cuenta esta historia, haciéndole como una parábola, una analogía de lo que él hizo. Y David, yo no entiendo cómo David se pone bravo y dice eso. Yo me imagino, yo cuando leía esto, yo me imaginaba a Botija y a Chompiras, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué hacía Botija? Lo peinaba y luego
tenga su cachetadón y le hacía dar la vuelta. Yo decía, yo creo que el profeta Natán le provocó coger como a Chompira así, cogerle y cachetearle y decirle, ay, ya, no sea bruto, ese es usted. Porque se enojó y así muchas veces nos pasa. Dios nos habla lo que nosotros estamos haciendo mal y nosotros nos enojamos, que no sé qué. Y resulta que pensando que es el otro y resulta que soy yo el del error o la del error. Soy yo la que estoy cometiendo el pecado, soy yo la que cometí el error. Y dice el versículo 7, entonces dijo Natán a David, imagínense, ahí vino la cachetada, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, yo te libré de la mano de Saúl. Dios está diciendo esta mañana, ustedes, yo soy los ungidos de Dios. Dios nos ha ungido, no nos ha ungido para ir y hacerle daño a los demás, no nos ha ungido para criticar y venir y pisotear a aquellas personas que están cometiendo errores. No nos ha ungido para tener un dedo acusador y decir usted y usted y usted. No, Dios nos ha ungido para levantar, para restaurar, para amar. Y yo no digo esto porque yo sea la más perfecta y nunca haya cometido estos errores también. Yo también los he cometido. Y por algo será que si Dios me da el privilegio de estar aquí parada es para decirle, sí se puede también salir de eso. Sí podemos dejar de dañar a la gente. Sí podemos saber ser prudentes y más bien orarle al Señor y decirle, Señor, restaura, levanta. Y no quitar lo que Dios está levantando. No quitar la única oveja que tenga ese hombre, como decía aquí en la historia Natán. Porque muchas veces nosotros, todas las decisiones que tomemos, siempre va a ser así, va a traer consecuencias. Por eso cuando Natán le habla a David, le dice en el versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y si ustedes leen más adelante, Absalón, el hijo de David, se acostó con las concubinas de su papá en el balcón o la terraza del palacio. Todo Israel lo estaba viendo. Absalón le robó el reinado a su papá por un tiempo. Hizo peores cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga trae consecuencias. Todo lo que yo hable, diga, todo lo como yo actúe va a traer consecuencias, sean buenas o sean malas. ¿Qué día veía la vida de un cantante? Y lo que pueden saber, de un cantante de música popular. Y él habla de que él se crió, o sea, sus padres son misioneros cristianos. Y se crió en ese mundo de Dios, de misionero, de escasez, de darlo todo por el prójimo. Pero resulta que se apartó, y él decía, no, es que esa es la filosofía de la vida. Yo le decía, oye, o sea, habla de la filosofía de la vida cuando es que eso es lo que dice la palabra. Es que eso es la filosofía de la vida. Por eso mi canción dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Pero no es que sea la filosofía de la vida, esa es la palabra de Dios. Muchas veces nosotros no queremos aceptar que la palabra de Dios lo dice, pero si lo dice un cantante de música popular, uy, sí, uy, qué hombre tan inteligente, cómo compone de bueno, pero es que lo saca aún de la misma palabra que desde niño conoció, sino que después se apartó y que ahora es un hombre vacío, porque él mismo lo decía en la entrevista. No tiene hogar, no tiene nada, tiene fama, fortuna, pero no tiene nada y tiene vacío en su corazón. ¿Cuál es ese vacío? Dios. Entonces todo lo que yo haga va a traer consecuencias, sean buenas o sean malas. ¿Cómo nos estamos comportando con nuestra familia? ¿Cómo nos estamos comportando con nuestros hijos? ¿Cómo estamos siendo en nuestro hogar? Y aquí abro un paréntesis, ¿cuántos hombres hay acá? Uy, nomás uno, los demás no son hombres. Amén. Ayer el pastor convocó un ayuno. ¿Cuántos hombres vinieron? Hombres, como dice el pastor. ¿Saben, hombres? No levanten la mano porque yo sé que van a levantar por ahí 2. Les ganamos las mujeres. Nosotros vinimos más al ayuno, vinimos como 22. Pero ¿sabe qué lo triste? Que es que la Biblia dice que ustedes son nuestros sacerdotes. La Biblia dice que ustedes son los hombres que nos protegen,
que de Dios, de ustedes los hombres, es que viene la bendición hacia el hogar. La Biblia dice que Dios, ustedes oran a Dios y Dios les da a ustedes la sabiduría, la inteligencia para saber cómo llevar un hogar. Y resulta que convocan a un ayuno y no. ¿Cómo van a saber, hombres? Yo sé que hay hombres que pues obviamente están en sus trabajos, no pueden pues salir a un ayuno así, pero hay otros que se pueden estar quedando en la casa, hay otros que tienen negocios propios y pueden venir a un ayuno. No tiene nada que ver. Entonces es hora de que despierten, hombres, también, porque Dios los tiene a ustedes para bendición de sus hogares, para bendición de nuestros hogares. Versículo 12, el único que dijo amén, Alex. Versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Marcos 4:22 dice: pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. Nueva traducción viviente. ¿Nos queda un poquito más claro? Todo lo que yo haga en lo secreto, en algún momento va a salir a la luz. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Uy, bueno, jóvenes, cuchachos. Cuchibarbis, cuchiquén, sí, todos, para todos. Entonces, ¿qué dice Dios? Si ustedes hacen algo en lo secreto, Dios lo va a sacar a la luz del sol, Dios lo va a sacar al público. O sea, sus padres lo van a saber en algún momento. Si ustedes están haciendo algo por ahí, a las escondiditas, como que a mí, no, aquí no se dan cuenta mi papá, mi mamá, Dios se está dando cuenta. Y en algún momento todo eso va a salir a la luz. Y cuando ¿sale a la luz para qué? Para vergüenza, para perjudicar, porque no va a salir a la luz porque ustedes quieran hacerlo de corazón, porque digan, Señor, de verdad me arrepiento, yo estoy haciendo esto mal, sino porque estamos diciendo, no, aquí a escondiditas, aquí a escondiditas. A escondiditas, la palabra de Dios es clara, ninguno nos podemos ocultar de los ojos de Dios. Y dice el 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Se arrepiente David, se arrepiente por las palabras del profeta. ¿Será que cuando el Señor nos habla a nosotros, nuestro corazón tiene una actitud de arrepentimiento? ¿O cómo es nuestra actitud? Ya empezó este cucho. Sí, los jóvenes, ya empezó la cucha a decir no sé qué, porque como así hablan, ¿no? Ya empezó esa vieja ahí a regañar y a decir, es la voz de Dios, jóvenes. Es Dios hablándole. Ya empezó mi suegro, mi suegra ahí a hablar. Es la voz de Dios a través de ellos hablando a sus vidas. O mi amigo ya empezó a darme madera ahí con la Biblia, con todo. Es Dios el que le está hablando. Su hermano, su hermana que le está diciendo, mire, cambie esto, lo otro, deje de hacer así. No lo dice porque lo quiera perjudicar o la quiera perjudicar, lo dice porque quiere que cada uno de nosotros conozcamos más de Dios y que no vayamos a tener consecuencias malas, ¿sí? Versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y aquí a mí me impacta algo. Desde los 10 años conozco del Señor. Mis padres llegaron a una iglesia cristiana cuando yo tenía 10 años, es decir, que durante 2 años pude ir a iglesia infantil y aprender muchas historias de la palabra que nos enseñaban nuestros maestros de niños. Y el ministerio de niños es algo hermoso. También fui maestra de niño en algún momento. Y cuando los maestros de niños contaban esta historia y yo leía este pasaje, yo decía, pero ¿cómo es que Dios hace que se muera el primer hijo de David y Betsabé? Porque después nace Salomón, ¿sí? ¿Cómo es que Dios permite eso? ¿Por qué Dios lo hace Dios tan malo? Si Él no tiene nada que ver con esto. Pero aquí está lo clave. Dice el 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho blasfemar el nombre de Dios con aquellas personas que son enemigas de Dios a raíz de nuestro comportamiento? Obviamente yo sé que a veces se nos burlan, nos dicen cosas, eso se burlan de Dios y eso porque uno está haciendo las cosas correctamente. Pero hay otra contraparte. ¿Cuál es? Cuando ellos saben que nosotros estamos caminando con Dios, que hemos tenido un encuentro con Dios y resulta que nosotros hacemos las cosas mal, somos mal testimonio, mantenemos hablando de las personas, estamos murmurando, tenemos pecados, los hombres los ven con una, con otra.
¿sí? Uy, se casan calladitos hoy. Bueno, no sé si están dormidos o están, mejor dicho, como que impactados. No, yo sé que el Espíritu Santo les está hablando como me habló a mí. Porque es que cuando nosotros hacemos blasfemar el nombre de Dios, mueren nuestros sueños. Viene maldición sobre los hijos y nuestros hijos mueren espiritualmente también. Mueren su ministerio, nuestros hijos, muere su llamado, muere sus sueños y aún hasta pueden morir físicamente. Porque si nuestros hijos empiezan a tomar malas decisiones, a irse en otras cosas, en las drogas, en el alcohol, ¿qué puede pasar? Pueden morir muy jóvenes también. Entonces nosotros debemos entender, dice Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Es muy delicado jugar con la sangre de Cristo. Por eso cuando a veces, a mí me ha pasado muchas veces que cuando yo he trabajado y me dicen, fulano de tal es cristiano igual que usted, y yo me quedo así, y yo sé que es mal testimonio, y yo quedo, pues va a la iglesia, pero cristiano no es. Sí, va a la iglesia. Ah, sí, porque es que él hace esto, ando con una vieja. Y yo, sí, bueno. Y hago eso, ¿por qué? Porque me da rabia, en serio, me molesta, que conociendo al Señor tantos años, sigan andando en lo mismo. Y entonces digan, ay no, están en tal ministerio, están en esto y están jugando con la sangre de Cristo. Están jugando con el nombre de Dios y hace que la gente que no conoce de Dios y que odia a Dios o las cosas de Dios empiecen a hablar mal. ¿Sí? Como que día me decía un señor que él tiene mucho dinero y estábamos hablando y ya está de edad. Y él me decía, yo no cambio 3 cosas, ni la religión, ni la política, ni el sexo. Yo después de viejo volverme gay no me vuelvo, decía así el viejito. Entonces yo lo escuchaba y me daba risa. Entonces me dijo, una señora fue a una iglesia y allá la recibieron bien. Y ella me dijo, allá sí me recibieron bien porque en estas otras iglesias no, pero allá sí. Y luego al mes me la encontré otra vez y dijo, imagínese que no volví porque me empezaron a preguntar que yo cuánto ganaba, que si yo cuánto tenía de herencia y un montón de cosas así. Y dijo, es que eso es un negocio. Yo lo que mirando, yo le dije, yo no le puedo negar a usted que hay iglesias que dicen ser iglesia, hay pastores que dicen ser pastores, que tienen las iglesias por negocio y que hacen cosas que no tienen que hacer y que le investigan la vida económica, extractos bancarios a sus bueno, nosotros les llamamos ovejas, o sea, ellos les llaman feligreses, ¿no? A las personas. Pero donde yo estoy no es así, porque allá importa más es que la persona sea salva, restaurada, sanada en su corazón. Y todo lo demás, los que aportan, los que diezmamos, los que hacemos las cosas de corazón, las hacemos es porque ya el Señor nos lo coloca y no porque un pastor o un líder nos lo impone. Amén. Sabemos que nosotros, gracias al Señor, estamos en una iglesia de sana doctrina, en donde el Señor quiere que nosotros aquí salgamos y seamos diferentes en nuestra forma de pensar, diferentes en nuestra forma de actuar. Vayamos, impactemos otras personas, pero la impactemos con bien, la impactemos en bendición. Si estamos allá con compañeros que no conocen de Cristo, hablemos de Cristo, pero siempre seamos luz en medio de las tinieblas, seamos aquellas personas que vayamos a hablar de Cristo y no nos quedemos callados. No dejemos que todo esto nos haga daño y que a raíz de nuestro pecado, de esas heridas que causamos, de ese daño que hacemos, venga muerte espiritual y aún física en nuestra vida. En Salmo 51, del 14 al 17 dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios nos quiere sacrificio. A veces la gente piensa que, qué sacrificio ir a ayunar. Qué sacrificio ir a la iglesia. Voy a ir a la iglesia, qué sacrificio. Y creemos que
con venir a la iglesia, con ayunar, con venir a la oración el miércoles, estamos haciendo un sacrificio tan grande que Dios lo está viendo y voy a ser ya bendecido y soy salvo. Pero Dios, ¿qué dice acá? Y David lo dijo, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que yo tenga un corazón quebrantado, un corazón lleno de arrepentimiento. Cuando yo empiezo a caminar en arrepentimiento, con un corazón de verdad quebrantado, con un corazón humillado, con un corazón que yo digo: Señor, yo no quiero seguir más en esto. Señor, ayúdame a salir de esto. Estoy enganchado con la pornografía, estoy enganchado con la masturbación, estoy enganchado con la amante. Como decía una compañera con la auxiliar decía una compañera, con la auxiliar de hogar, decía, para que no se escuche tan feo, le puso así, la auxiliar del hogar, decía. Entonces, enganchados en todo eso. Es tiempo de que hoy nos levantemos y digamos: Señor, un corazón contrito y humillado. Cuando tenemos un corazón contrito y humillado, Dios no nos va a mirar de lejos. Y de ahí viene todos los demás. De ahí ya viene el ayunar, el orar, el leer la palabra, venir a la casa de Dios a adorar. Y no va a ser una carga. No va a ser: ¡ay, qué sacrificio! No, va a ser: ¡ay, qué bendición, qué deleite! Como nos predicaba Mauricio. Qué bendición venir a la casa de Dios, qué bendición leer la palabra, orar. Qué bendición saber que yo soy el hombre sacerdote de la casa de Dios y yo sé que tengo que recibir de parte de Dios para así ministrar también a la vida de mi esposa y de mis hijos. Hombres, es hora que se levanten. Amén. Y le hablo a los hombres, ¿por qué? Porque es que a veces las que más predicamos aquí, a veces somos las mujeres. ¿Ustedes saben que las que más sirven son las mujeres? En los servidores, en los niños y eso. ¿Y dónde están los hombres? Que le laven los pies. No, papá, párense y dejen la flojera. Tienen que empezar a amarrarse en los pantalones. O se amarran solamente los pantalones para estar peleando en la casa. No, tenemos que levantar. Hombres, tienen que levantarse. Porque si ustedes se quedan ahí aplastados, por eso es que viene toda la amargura, todo el rencor, todo el resentimiento, todo el daño que hacen en el hogar. Y sabe que leía en Proverbios 17, 19 en la parte A, dice: al que le gusta pelear, le gusta pecar. Cuando yo leía esto, yo decía: uy. Entonces me dice: no, usted es peleona. Por ahí hay alguien que me dice: usted es peleona. Y le digo: no, no es que sea peleona, es que le digo las cosas como son. Pero es que a veces hay unos también que mantienen, que no les pueden decir nada, sino ya se agarran. Mantienen con 5 piedras en la mano, por todo mantienen peleando. Dígale al que está al lado: si a usted le gusta pelear, a usted le gusta pecar. No. Así que recuerden cada vez que vayan a pecar, a pelear: uy, no, yo no puedo pelear. La pasan agarrados en el Facebook por los políticos. ¿Cuántos están aburridos de ver el Facebook? Uy. Yo decidí nunca publicar nada de política, porque a mí no me gusta, como decía el pastor hace 8 días, para mí también me interesa mejor la amistad, la familiaridad que la política. Amén. Al que le gusta pelear, le gusta pecar. Entonces, cada vez que vayamos a pelear: uy, no, a mí no me gusta pecar, a mí me gusta no, entonces no voy a pelear. Y por último, volvamos a la cruz. Jesús dijo en Juan 14, 12, 14: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si nosotros empezamos a pedirle al Señor que nos ayude a limpiar nuestras heridas, a sanar nuestras heridas, Dios dice: así como yo pude sanar mis heridas, mire las heridas de mis manos, mire las heridas de mis pies, dice Jesús. Yo morí en la cruz por ustedes, Él murió en la cruz por mí. Y cuando a mí me hacen daño, o cuando yo hago daño, yo digo: Señor, perdóname. Y yo voy a la cruz y digo: Señor, si tú fuiste pisoteado, si tú fuiste maltratado, si tú fuiste rechazado, si a ti te hirieron y hasta te mataron, y tú pudiste perdonarme y perdonar a todos los que hicieron eso y perdonar a toda la humanidad, tú me dices que tú puedes, que yo puedo hacer eso también. Entonces,
Amigos, amigas, hermanos, hermanas, iglesia, no digamos no puedo perdonar, no puedo sanar esa herida, no puedo quitar ese trauma, ese dolor con mi padre, con mi mamá, ese abuso verbal, físico, sexual, no lo puedo sanar, porque Jesús dice que nosotros sí podemos hacerlo. Todas las obras las haremos y aún mayores. Si amamos, dice el versículo 15 y 17, guardar los mandamientos, y yo rogaré al Padre que os dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, la cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y Él viene a guiarnos, a consolarnos, a enseñarnos y a decirnos: podemos perdonar, podemos sanar esa herida, podemos sanar esa traición, ese dolor, esa separación de los padres, ese abandono de los padres, ese engaño. Lo podemos sanar. Nosotros debemos creer que lo podemos hacer. Por eso, cuando yo canto esta canción de Hermoso Nombre, sé que Dios es el único que puede hacer las obras y aún mayores, porque Dios es el Todopoderoso, Dios es el Papá. Dios tiene tantos nombres que ustedes lo leen en la Biblia y se van a dar cuenta que en cada necesidad ahí hay un nombre. Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Jehová Rafa, Jehová Chalón, Él es mi paz. Dios es mi paz. Cada vez que yo sienta como esas ganas de pelear, de guerra, de no perdonar, Señor, tú eres Chalón, tú eres mi paz. Tú eres Jehová Nisi, Jehová mi bandera, aquel que saca la bandera y me cuida, el que está peleando por mí, el que me está cuidando y me está guardando. Entonces no digamos más, no puedo sanar las heridas, no puedo cicatrizarlas. Sí lo podemos hacer, si nos disponemos de nuestro corazón. Y yo les invito, iglesia, que por favor nos coloquemos de pie.